La historia que estás a punto de escuchar no fue contada para consolarte, fue contada para sacudirte, porque hay destinos que nacen del abandono, verdades que emergen del agua, y heridas tan profundas que solo pueden cerrarse cuando alguien se atreve a mirar de frente la humillación, el engaño y la pobreza más cruel. Esta es la historia de un niño huérfano al que el mundo decidió ignorar, hasta que una isla flotante lo obligó a recordar quién era en realidad. Quédate hasta el final, porque lo que ese niño descubrió y cambió su destino para siempre. Mateo tenía 11 años cuando dejó de creer en las promesas. Su madre murió una madrugada fría, consumida por una enfermedad que nunca pudieron tratar. Su padre había desaparecido mucho antes, tragado por el alcohol, las deudas y la vergüenza. Nadie volvió a hablar de él. Para el mundo, Mateo se convirtió en una palabra incómoda, huérfano. Para la gente del pueblo, era algo peor, un estorbo. Vivía en los márgenes, durmiendo donde podía, sobreviviendo con migajas de ayuda que casi siempre llegaban acompañadas de desprecio. Más de una vez fue humillado en público. Le lanzaban monedas al suelo para que las recogiera como si fuera un animal. Le gritaban mendigo, indigente, inútil. Algunos adultos se burlaban de él para hacer reír a sus hijos. Mateo aprendió a bajar la cabeza, no porque fuera débil, sino porque entendió que nadie defendía a un niño pobre cuando el mundo decidía aplastarlo. Cada mañana caminaba descalzo por la orilla del lago, ese lago inmenso que separaba el pueblo de una extraña silueta en el horizonte, una masa de tierra cubierta de árboles, chozas viejas y restos de madera que flotaban como si desafiaran la lógica. La llamaban la isla muerta. Nadie se acercaba, decían que estaba maldita, que ahí iban los que no tenían nada que perder, o los que ya lo habían perdido todo. Mateo la miraba con obsesión, no por curiosidad, sino porque sentía que esa isla lo observaba de vuelta. Un día, después de haber sido humillado por un comerciante que lo acusó falsamente de robar pan, Mateo corrió sin rumbo hasta la orilla del lago. Tenía el rostro sucio, el estómago vacío y el corazón lleno de rabia. Pensó en su madre, en cómo le prometió que algún día todo sería diferente. Pensó en su padre, del que solo recordaba el silencio. Pensó en desaparecer. Fue entonces cuando vio algo que nadie más parecía notar. Entre los restos de madera flotando cerca de la orilla, había una balsa improvisada, vieja pero estable. No era de nadie, o quizá lo era, pero había sido olvidada, igual que él. Sin pensarlo demasiado, Mateo la empujó al agua. Cada remo improvisado era un acto de desesperación, pero también de valentía. El lago estaba frío, el viento no ayudaba, y aún así, siguió adelante. A mitad del trayecto, el miedo intentó detenerlo. Las historias sobre la isla regresaron a su mente, pero algo más fuerte lo empujó, la certeza de que nada podía ser peor que volver al pueblo. Cuando finalmente tocó tierra, Mateo no encontró muerte, encontró silencio. La isla flotante no era un simple montón de basura, estaba viva. Las chozas, aunque viejas, estaban habitadas. Había huertos pequeños, redes de pesca, fogatas apagadas. Y lo más inquietante, no estaba solo. Una figura salió de entre los árboles. Un hombre mayor, con barba canosa y mirada dura, lo observó sin decir palabra. Detrás de él, aparecieron otros. No parecían criminales ni fantasmas, parecían personas rotas. Aquí no se pide ayuda, dijo el hombre. Aquí se trabaja o se va. Mateo asintió. No pidió nada, no explicó su historia. Por primera vez, nadie le preguntó por sus padres, ni lo miró con lástima. En la isla flotante, no importaba quién había sido, sino cuánto estabas dispuesto a resistir. Esa noche durmió bajo un techo. No era cómodo, pero era suyo. Comió algo caliente, poco, pero real. Mientras el lago se mecía bajo la isla, Mateo sintió algo que no había sentido en años: seguridad. Pero lo que aún no sabía, era que esa isla escondía un secreto, un engaño antiguo, una verdad relacionada con un hombre poderoso, un millonario que había construido su fortuna sobre el abandono de otros, y que, de una forma imposible, su padre estaba conectado a todo eso. Mateo no había llegado ahí por casualidad.
Había llegado porque el destino, tarde o temprano, cobra las deudas que nadie quiso pagar. ¿Quiénes eran realmente las personas que vivían en la isla flotante y por qué el mundo las había olvidado? ¿Qué relación tenía esa isla con el pasado del padre de Mateo y con un poderoso millonario del que nadie hablaba? La primera mañana de Mateo en la isla flotante no comenzó con esperanza, sino con trabajo. El sol apenas asomaba cuando una mano áspera lo sacudió para despertarlo. Era Elías, el hombre de barba canosa que lo había recibido la noche anterior. No sonrió, no dio palabras de ánimo, solo señaló hacia el agua. Si comes, trabajas. Si trabajas, te quedas, dijo con voz seca. Mateo asintió sin protestar. Estaba acostumbrado a obedecer para sobrevivir. Pasó horas ayudando a reparar redes, recogiendo madera húmeda, limpiando restos de algas que se acumulaban bajo las plataformas flotantes. Nadie lo trató como un niño, nadie lo humilló tampoco. En la isla no existía la lástima, pero tampoco el desprecio. Cada persona cargaba con su propia historia rota, y eso los hacía iguales. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar algo extraño. Los habitantes de la isla no eran simples mendigos o indigentes como los del pueblo creían. Algunos sabían leer planos, otros reparaban motores viejos, otros hablaban de negocios, inversiones, cuentas, decisiones grandes. Personas que claramente no habían nacido en la miseria. Una noche, mientras compartían un plato sencillo alrededor de una fogata, Mateo escuchó por primera vez el nombre que cambiaría todo: Adrián Beltrán. Elías lo mencionó con desprecio contenido. Dijo que era un millonario, dueño de empresas, tierras y edificios en varias ciudades. Un hombre respetado, admirado, ejemplo de éxito. Pero en la isla, su nombre se pronunciaba como una herida abierta. Ese hombre construyó su fortuna, dejando gente atrás, dijo Elías. Socios, trabajadores, amigos, incluso familia. Mateo sintió un escalofrío, sin entender por qué. Con el tiempo, Elías comenzó a observarlo con más atención, no por curiosidad, sino por reconocimiento. El niño tenía una forma particular de mirar el lago, como si buscara respuestas bajo el agua. Un gesto que Elías había visto antes, hace muchos años. Una tarde, mientras reparaban una vieja plataforma, Elías le preguntó sin rodeos, ¿cómo se llamaba tu padre? Mateo dudó. Casi nunca hablaba de él. Era un hombre que traía más preguntas que recuerdos. Se llamaba Samuel, respondió. Samuel Rivas. Elías dejó caer la herramienta. Su rostro perdió color. Por primera vez desde que Mateo había llegado, el hombre pareció vulnerable. Samuel, repitió en voz baja. Así que eras tú. Mateo no entendió. Pensó que Elías conocía a su padre, pero no imaginó la profundidad de ese vínculo. Elías había sido socio de Samuel. Juntos trabajaron para Adrián Beltrán cuando aún no era millonario. Construyeron ideas, levantaron proyectos, firmaron acuerdos que nunca se respetaron. El engaño vino después. Adrián se quedó con todo, los demás lo perdieron todo. Samuel fue uno de los que más luchó. Exigió justicia, exigió lo que era suyo, pero en un mundo donde el dinero manda, la verdad se hunde rápido. Samuel fue acusado, arruinado, señalado, perdió su nombre, su dignidad, y a su familia. Tu padre no era un hombre débil, dijo Elías. Fue humillado hasta desaparecer. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante años creyó que su padre los había abandonado por cobardía. Nadie le contó esta parte, nadie defendió su memoria. En la isla, Mateo comenzó a aprender más que a sobrevivir. Aprendió a leer documentos antiguos que Elías había guardado, papeles manchados por el agua, contratos rotos, firmas que coincidían, pruebas de un engaño gigantesco, pruebas que podían destruir la imagen de Adrián Beltrán, si alguien se atrevía a usarlas. Pero la isla flotante tenía una regla silenciosa: nadie salía, no porque no pudieran, sino porque el mundo allá afuera no quería escuchar. Mateo empezó a preguntarse si su llegada no había sido casualidad, sino una segunda oportunidad, no solo para él, sino para la verdad de su padre. Mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía igual.
Nadie preguntó por Mateo, nadie notó su ausencia. Para ellos, solo era otro huérfano menos en las calles. Pero en la isla, algo comenzaba a cambiar. El niño pobre, el mendigo invisible, empezaba a convertirse en algo más, no por venganza, sino por justicia, y sin saberlo, Adrián Beltrán estaba a punto de volver a escuchar el nombre que creyó haber enterrado para siempre. ¿Qué pasará cuando Mateo descubra toda la verdad sobre la caída de su padre y el engaño del millonario? ¿La isla flotante será un refugio eterno, o el punto de partida para enfrentar al hombre más poderoso de todos? El lago parecía distinto desde que Mateo conocía la verdad. Ya no era solo agua y silencio, ahora era una frontera. De un lado, la isla flotante con sus almas olvidadas. Del otro, un mundo construido sobre mentiras, donde un millonario celebraba su éxito sin recordar a quienes había pisoteado. Y en medio, Mateo, un niño huérfano cargando un legado que nunca pidió, pero que ya no podía ignorar. Elías comenzó a entrenarlo, sin decir que era un entrenamiento. Le enseñó a leer balances antiguos, a entender cómo funcionaban las empresas, a reconocer trampas en los contratos. Cada lección venía acompañada de una historia, historias de hombres que confiaron, de madres que esperaron, de familias que terminaron pobres, indigentes, obligadas a mendigar por culpa de una sola firma. Mateo escuchaba en silencio, no sentía odio, sentía claridad. Una noche, mientras el viento sacudía la isla, Elías le mostró algo que había guardado durante años en una caja sellada. Dentro había un reloj viejo, detenido a las 3:20. Era de Samuel, el padre de Mateo, el mismo reloj que llevaba el día que fue expulsado de la empresa, humillado frente a todos. Tu padre me pidió que lo guardara, dijo Elías. Dijo que algún día su hijo entendería por qué luchó. Mateo sostuvo el reloj con manos temblorosas. No lloró, las lágrimas ya no salían como antes. En su lugar, nació una promesa silenciosa. Los habitantes de la isla comenzaron a verlo diferente, ya no como al niño pobre que había llegado en una balsa, sino como el hilo que conectaba todas sus historias. Algunos lo ayudaban, otros lo observaban con respeto. Había quienes temían lo que podría pasar si el pasado regresaba con fuerza. Mientras tanto, Adrián Beltrán seguía con su vida de lujo, banquetes, reuniones privadas, discursos sobre esfuerzo y superación. Se presentaba como un hombre que había salido de la nada, ocultando que su riqueza nació del engaño. Nadie lo cuestionaba, nadie se atrevía, hasta que un día, un barco se acercó demasiado a la isla. Era pequeño, elegante, claramente fuera de lugar. Mateo fue el primero en verlo. Sintió un impulso extraño, como si el destino se hubiera movido sin pedir permiso. El barco se detuvo a pocos metros. Un hombre joven descendió, bien vestido, nervioso. Dijo que buscaba un lugar tranquilo para pensar, que estaba cansado del mundo. Elías no le creyó, pero permitió que se quedara una noche. Ese hombre se llamaba Lucas. No lo dijo, pero era evidente que tenía dinero. En la cena, miraba a los demás con una mezcla de culpa y curiosidad. Observó a Mateo más que a nadie. Le hizo preguntas, pero no sobre la isla, sino sobre su vida antes de llegar. Mateo respondió con honestidad. Habló de su madre, de la pobreza, de la humillación. Lucas bajó la mirada. Esa noche, Lucas confesó la verdad. Era hijo de Adrián Beltrán. Había descubierto documentos ocultos en la empresa, papeles que hablaban de traiciones, socios destruidos, nombres borrados. Entre ellos, el de Samuel Rivas. El remordimiento lo llevó hasta la isla, buscando respuestas que su padre nunca le daría. El silencio fue absoluto. Mateo y Lucas se miraron. Dos hijos, dos mundos opuestos, uno criado en el abandono, otro en el privilegio, unidos por la misma mentira. Lucas ofreció ayuda, dijo que quería hacer lo correcto, que estaba dispuesto a enfrentarse a su padre, pero Elías no confió. Había visto demasiados engaños disfrazados de buenas intenciones. Mateo tampoco respondió de inmediato. Sabía que aceptar ayuda de un Beltrán era caminar sobre fuego. Esa noche, Mateo no durmió. Miró el lago, el reloj detenido, la isla flotante.
que lo había salvado. Entendió que el refugio no era el final del camino, era solo el inicio, porque algunas verdades no pueden quedarse flotando para siempre. Tarde o temprano, tienen que tocar tierra. ¿Lucas realmente quiere ayudar o es parte de un nuevo engaño? ¿Mateo está preparado para enfrentar al hombre que destruyó la vida de su padre? La presencia de Lucas en la isla flotante cambió el equilibrio silencioso que durante años había mantenido a todos a salvo. No hubo gritos ni amenazas, pero la desconfianza se podía sentir en el aire, pesada como la humedad del lago. Para muchos, Lucas no era más que el hijo del millonario que los había hundido. Para otros, era una grieta inesperada en un muro que parecía imposible de romper. Mateo decidió observar antes de juzgar. Aprendió demasiado pronto que el engaño no siempre se presenta con rostro cruel, a veces llega con palabras suaves y promesas bien vestidas. Lucas, sin embargo, no pidió perdón en exceso ni intentó justificarse. Simplemente se quedó, trabajó, se ensució las manos, aceptó el silencio y el rechazo. Una tarde, mientras reforzaban una plataforma que amenazaba con hundirse, Lucas se cortó la mano con una pieza de metal oxidado. Nadie se apresuró a ayudarlo. Mateo fue el único que se acercó y le ató un trozo de tela. No tenías que hacerlo, dijo Lucas. Aquí nadie hace nada porque tiene que hacerlo, respondió Mateo. Lo hacemos porque nadie más lo hará. Esa frase marcó algo. Esa noche, Lucas mostró los documentos que había traído escondidos. Copias digitales, registros financieros, contratos alterados, pruebas más claras que las que Elías había conservado durante años. El engaño de Adrián Beltrán quedaba expuesto con una precisión brutal. No era solo ambición, era crueldad calculada, humillar para dominar, destruir para crecer. Elías comprendió entonces que la isla flotante ya no podía seguir siendo solo un refugio. El pasado había llegado nadando hasta ellos, y no iba a desaparecer solo. Pero había un problema. Para enfrentar a Adrián Beltrán, no bastaba con la verdad. Se necesitaba estrategia, paciencia y alguien que no pudiera ser ignorado. Un niño huérfano no tenía voz, un grupo de olvidados, tampoco. Pero juntos, y con el apellido Beltrán enfrentándose a sí mismo, la historia podía cambiar. Mateo sintió miedo, no por él, por la isla, por las personas que le habían dado lo que el mundo le negó, dignidad. Sabía que salir a la luz significaba perder ese equilibrio frágil, significaba exponerse. Esa noche soñó con su madre, la vio sonreír, como antes de enfermar. Le dijo que no nacemos para escondernos, sino para resistir. Cuando despertó, tomó una decisión. Mateo habló frente a todos. Su voz tembló al principio, pero se afirmó con cada palabra. No quiero venganza, dijo, quiero que nadie más tenga que crecer creyendo que su padre fue un cobarde, que su madre murió en vano, que ser pobre es una culpa. El silencio fue largo. Después, uno a uno, los habitantes de la isla asintieron. No todos estaban de acuerdo, pero entendían algo fundamental. El engaño ya les había quitado demasiado. El plan era arriesgado. Lucas volvería con su padre fingiendo ignorancia. Mateo y Elías prepararían los documentos. La isla flotante dejaría de ser invisible, no con escándalo, sino con verdad. Antes de partir, Lucas miró a Mateo. Si esto sale mal, mi padre no tendrá piedad, dijo. Nunca la tuvo, respondió Mateo, solo que ahora ya no estamos solos. El barco se alejó al amanecer. Mateo observó cómo desaparecía entre la niebla. Sabía que ese momento marcaba un antes y un después. El niño mendigo que fue humillado ya no existía. En su lugar, había alguien dispuesto a enfrentar el origen de su dolor. Pero Adrián Beltrán no era un hombre que aceptara perder el control. Y cuando descubriera que su propio hijo caminaba junto a los que había destruido, no dudaría en atacar. La tormenta no había comenzado, pero ya se escuchaba a lo lejos. ¿Logrará Lucas engañar a su propio padre sin ser descubierto? ¿Qué estará dispuesto a hacer Adrián Beltrán cuando sienta que su imperio corre peligro? El regreso de Lucas al mundo de su padre no fue celebrado, fue observado. Adrián Beltrán lo recibió con una sonrisa medida, de esas que no revelan nada, pero lo calculan todo. No hizo preguntas directas, no mostró interés por la isla, solo
Escuchó, y cuando un hombre como él escucha demasiado, es porque ya sospecha. Mientras tanto, en la isla flotante, Mateo sentía el peso del tiempo. Cada día que pasaba sin noticias era una prueba de paciencia. Elías revisaba una y otra vez los documentos, buscando errores, puntos débiles, cualquier detalle que pudiera volverse contra ellos. La verdad era sólida, pero el poder de Adrián lo era aún más. Mateo comenzó a escribir, no cartas de reclamo, sino relatos, historias de la isla, de hombres y mujeres que habían sido humillados, expulsados, empujados a la pobreza, historias de padres que no pudieron volver a casa, de madres que murieron esperando. Lo hacía porque entendió algo esencial. Los números prueban, pero las historias despiertan conciencia. Una noche, Elías recibió una llamada inesperada. Lucas había sido descubierto. Adrián Beltrán no gritó, no golpeó mesas, hizo algo peor. Le habló a su hijo con calma y le explicó que el mundo funciona sobre sacrificios necesarios, que algunos nacen para perder, que otros nacen para mandar, que la isla flotante no era más que un error que debía desaparecer. Al día siguiente, barcos desconocidos comenzaron a rodear la zona. No se acercaron, pero estaban ahí, observando, midiendo. El miedo recorrió la isla como una sombra. Algunos quisieron huir, otros, esconderse. Mateo los reunió y habló con una serenidad que sorprendió incluso a Elías. Si nos escondemos, ganan, dijo. Ya vivimos años así. Lucas logró enviar un último mensaje. Adrián planeaba destruir la isla, no con violencia directa, sino dejando que se hundiera lentamente, cortar accesos, retirar apoyos invisibles, dejar que el agua hiciera el resto. Nadie intervendría, nadie preguntaría. Mateo sintió la urgencia como un golpe en el pecho. No había más tiempo. Esa noche, la isla flotante se iluminó como nunca, no con fuego, sino con determinación. Todos trabajaron juntos. Refuerzos, amarras, señales visibles desde el pueblo, no para pedir ayuda, sino para existir. Mateo decidió cruzar el lago, solo, no como mendigo, no como huérfano invisible. Cruzó con el reloj de su padre en el bolsillo y las historias escritas en la memoria. Llegó al pueblo que lo había humillado, y caminó sin bajar la cabeza. Algunos lo reconocieron, otros no, pero algo había cambiado. Su mirada buscó a Adrián Beltrán, no para suplicar, sino para enfrentar. Y cuando estuvo frente a él, en un despacho amplio y silencioso, no habló. Primero, dejó el reloj sobre la mesa. Adrián lo reconoció al instante. El silencio se rompió con una frase que congeló el aire. Mi padre murió creyendo que había perdido, dijo Mateo. Pero usted perdió algo que nunca podrá comprar. Adrián sonrió, pero fue una sonrisa tensa. Subestimó al niño pobre, y esa fue su mayor debilidad. La batalla no sería física, sería moral, y apenas estaba comenzando. ¿Qué respuesta tendrá Adrián Beltrán ante el hijo del hombre que destruyó? ¿Podrá Mateo salvar la isla flotante antes de que el engaño la hunda para siempre? Adrián Beltrán observó el reloj durante varios segundos. No lo tocó, no lo apartó. Ese objeto pequeño, detenido en el tiempo, tenía más poder que cualquier amenaza. Mateo lo supo en ese instante. Por primera vez, el millonario no controlaba la situación. Samuel Rivas no entendió cómo funciona el mundo, dijo Adrián al fin. Tú tampoco lo harás. Mateo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Mi padre entendió algo que usted olvidó, respondió, que el dinero no puede borrar la verdad. Adrián sonrió con frialdad. Le habló de contratos, de leyes, de influencias. Le explicó que la isla flotante no existía oficialmente, que sus habitantes no eran nadie, que su desaparición no sería notada. Cada palabra era una humillación calculada, la misma que usó con Samuel años atrás. Pero Mateo ya no era un niño solo. Sacó los documentos que había memorizado. No los mostró, los describió. Fechas, cifras, nombres. Adrián dejó de sonreír. Comprendió que el hijo del hombre que había destruido no había venido a rogar. Había venido a recordar. No vine a negociar, dijo Mateo. Vine a advertirle. Adrián intentó intimidarlo. Amenazó con quitarle todo. Mateo pensó en su madre, en la isla, en Elías.
en todo lo que ya le habían quitado. No puede quitarme nada, respondió, porque nunca tuve nada suyo. Ese fue el golpe real. Mientras tanto, en la isla, Elías y los demás resistían. Los barcos seguían ahí, como buitres pacientes. Pero algo inesperado ocurrió. Personas del pueblo comenzaron a acercarse a la orilla. Habían visto las señales, las luces, la actividad. Por primera vez, la isla flotante era visible. Existía. Adrián comprendió que destruirla ahora tendría consecuencias, no legales, morales. Su imagen, su legado, su apellido. Lucas apareció en el despacho, no pidió permiso, miró a su padre y negó con la cabeza. Ya no puedo seguir fingiendo, dijo. Adrián sintió algo que no conocía, miedo a perderlo todo, incluso a su hijo. El silencio fue largo. Al final, Adrián cedió, no por bondad, sino por cálculo. Aceptó retirar los barcos, reconocer la existencia de la isla, permitir que sus habitantes vivieran sin persecución. No habría disculpas públicas, no habría confesiones, pero el daño se detendría. Mateo aceptó, no porque fuera suficiente, sino porque era el inicio. Cuando regresó a la isla, no fue recibido como un héroe, sino como uno más. Y eso fue lo que más lo marcó. Habían ganado algo que el mundo les negó durante años: respeto. Mateo se sentó al borde de la plataforma, mirando el lago. El reloj seguía detenido, pero él ya no lo estaba. Había roto el ciclo. ¿Será este acuerdo suficiente o Adrián Beltrán buscará vengarse en silencio? ¿Qué futuro le espera a Mateo ahora que su pasado ha sido enfrentado? La calma que siguió al acuerdo no fue alivio inmediato, fue desconcierto. Durante años, los habitantes de la isla flotante habían vivido esperando el golpe final, la traición definitiva. Cuando los barcos desaparecieron y el lago volvió a su quietud habitual, muchos no supieron qué hacer con ese silencio. Vivir sin miedo también requería aprender. Mateo lo notó en las miradas. Algunos seguían durmiendo con un ojo abierto. Otros caminaban por la isla como si en cualquier momento el agua fuera a tragarlos. El engaño había dejado cicatrices más profundas que la pobreza. Elías lo sabía. La libertad también pesa, le dijo una noche, porque ahora somos responsables de lo que venga. Mateo comenzó a cambiar la rutina. No impuso reglas, propuso caminos, organizó turnos, enseñanza, intercambio de conocimientos. La isla ya no sería solo un refugio de indigentes olvidados, sino un lugar de reconstrucción. Quien quisiera irse, podría hacerlo. Quien quisiera quedarse, también. Lucas regresó días después, no como Beltrán, sino como Lucas, sin privilegios, sin protección. Algunos lo miraban con rencor, otros con cautela. Mateo fue claro con él. Aquí nadie paga pecados que no cometió, dijo, pero tampoco olvidamos. Lucas aceptó, se quedó, trabajó, aprendió a vivir sin comodidades. Descubrió lo que su padre nunca entendió, el valor de lo esencial. Con el tiempo, personas del pueblo comenzaron a acercarse, no por curiosidad morbosa, sino por necesidad. Algunos ofrecían ayuda, otros pedían perdón tardío. Mateo no rechazó a nadie, pero tampoco permitió que el pasado se borrara fácilmente. La isla flotante no era un espectáculo, era una lección viva. Una tarde, Mateo encontró a Elías observando el lago con el reloj de Samuel en la mano. Tu padre estaría orgulloso, dijo Elías, no porque venciste a un millonario, sino porque no te convertiste en uno de ellos. Mateo comprendió entonces que el verdadero triunfo no había sido enfrentar a Adrián Beltrán, sino evitar parecerse a él. No usó el poder para humillar, no respondió al engaño con más engaño, rompió el ciclo. Adrián Beltrán, desde lejos, observaba cómo la isla flotante prosperaba. No atacó, no volvió, entendió que había perdido algo más valioso que dinero, el control absoluto, y con los años, ese vacío se volvió su castigo silencioso. Mateo creció, ya no era el niño huérfano que mendigaba ayuda, se convirtió en un referente, no por autoridad, sino por coherencia. Nunca olvidó de dónde venía, nunca ocultó su historia. La isla flotante dejó de ser invisible, y aunque el mundo no cambió de un día para otro, algo esencial sí lo hizo. Un niño pobre demostró que incluso desde el abandono,
Se puede construir un destino distinto sin destruir a otros en el camino. ¿Qué pasará cuando Mateo tenga que decidir entre quedarse en la isla o enfrentar el mundo exterior? El pasado de Adrián Beltrán volverá a alcanzarlo cuando menos lo espere. El paso del tiempo transformó la isla flotante de una manera silenciosa, pero profunda. Las plataformas se reforzaron, los huertos crecieron, las chozas se convirtieron en hogares reales. Ya no era solo un refugio de mendigos y olvidados, sino una comunidad construida desde la necesidad y la dignidad. Mateo observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y temor, porque sabía que todo crecimiento trae decisiones difíciles. Un día llegó una invitación inesperada desde el pueblo. No era una orden ni una amenaza, era una propuesta. Querían que Mateo hablara, que contara su historia, que ayudara a otros niños huérfanos que seguían creciendo entre la humillación y el abandono. La idea lo sacudió. Salir significaba exponerse otra vez, significaba recordar quién fue cuando nadie lo defendía. Elías lo miró en silencio antes de hablar. No naciste para esconderte, le dijo, pero tampoco para olvidar de dónde vienes. Mateo pasó la noche caminando por la isla, recordó el frío, el hambre, las manos que lo empujaron al suelo, recordó a su madre, su última sonrisa, su promesa rota, comprendió que quedarse para siempre también podía convertirse en una forma de miedo. Decidió ir, pero no solo. Lucas lo acompañó, no como un Beltrán, sino como alguien dispuesto a cargar con la verdad de su apellido. Cuando Mateo habló frente a otros niños pobres, no usó palabras grandes, no habló de héroes ni milagros, habló de resistencia, de aprender a no creer las mentiras que te dicen cuando te humillan, de entender que ser pobre no es una culpa, y que pedir ayuda no te hace menos fuerte. Algunos adultos bajaron la mirada, otros escucharon en silencio, no todos entendieron, pero algunos sí, y eso fue suficiente. Adrián Beltrán supo de ese encuentro. Por primera vez, no sintió rabia, sino una derrota más profunda. El Hijo del Hombre que había destruido estaba sembrando algo que no podía controlar. Mateo regresó a la isla flotante con una certeza nueva. No tenía que elegir entre quedarse o irse, podía hacer ambas cosas. La isla ya no era un escondite, era un punto de partida. Esa noche, mientras el lago reflejaba las luces tranquilas de la comunidad, Mateo sostuvo el reloj de su padre, no para arreglarlo, sino para dejarlo ir. Entendió que algunas cosas no necesitan volver a funcionar para cumplir su propósito. La isla flotante había cambiado su destino. Ahora, él empezaba a cambiar el de otros. ¿Podrá Mateo mantener el equilibrio entre la isla flotante y el mundo exterior sin perderse a sí mismo? ¿Qué ocurrirá cuando el legado de Adrián Beltrán enfrente consecuencias que ya no puede evitar? El equilibrio nunca es eterno. Mateo lo entendió cuando comenzaron a llegar noticias que no traían gritos ni amenazas, sino rumores. Adrián Beltrán estaba enfermo. No era algo público, pero el desgaste era evidente. El hombre que había dominado todo desde la sombra empezaba a perder fuerza, y con ella, el control sobre su propio legado. Lucas recibió una carta. No tenía órdenes ni reproches, solo una frase escrita con una letra temblorosa. Ven, no decía más, no hacía falta. Lucas dudó. Durante años había vivido cargando la culpa de un apellido que no eligió. Miró a Mateo, buscando una respuesta que no existía. Hay batallas que no se ganan luchando, le dijo Mateo. A veces se ganan estando presente. Lucas partió solo. Mientras tanto, la isla flotante enfrentaba su propia prueba. Una tormenta se formó sin aviso. Vientos fuertes, corrientes traicioneras. Las plataformas resistieron, pero no sin esfuerzo. Todos trabajaron juntos durante horas. Nadie huyó, nadie se escondió. La comunidad había aprendido a sostenerse incluso cuando el agua intentaba separarlos. Mateo, empapado y exhausto, miró alrededor y comprendió algo esencial. Ya no estaba defendiendo un lugar, estaba defendiendo un vínculo. Días después, Lucas regresó. No habló de herencias ni de dinero, solo dijo que su padre había reconocido el daño, no en público, no con palabras grandiosas, sino en silencio. No pidió perdón, pero tampoco negó la verdad.
Adrián Beltrán murió poco después. No hubo celebración, no hubo alivio, solo un cierre inevitable. El poder que tanto temieron ya no existía. Mateo no sintió victoria, sintió paz. El pasado había dejado de perseguirlo, no porque se olvidara, sino porque ya no tenía fuerza sobre él. La isla flotante continuó creciendo, no como un desafío al mundo, sino como una alternativa, un lugar donde nadie era humillado por ser pobre, donde un huérfano podía convertirse en guía sin perder su humanidad. Mateo caminó una última vez por la orilla del lago, recordando al niño que empujó una balsa sin saber si volvería a ver tierra. Sonrió, no con nostalgia, sino con gratitud. El final se acercaba, no como un cierre triste, sino como una afirmación. Incluso en el abandono más profundo, hay caminos que solo se revelan a quienes se atreven a cruzar. ¿Qué legado final dejará Mateo después de todo lo vivido? ¿Cómo se cerrará definitivamente la historia de la isla flotante y sus habitantes? El lago estaba en calma la mañana en que Mateo comprendió que su historia había llegado a un punto de cierre, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no había heridas abiertas sangrando en silencio. La isla flotante se mantenía firme, no solo sobre el agua, sino sobre los valores que habían construido juntos: respeto, trabajo, memoria y dignidad. Mateo ya no era el niño huérfano que dormía con hambre, ni el mendigo al que el pueblo humilló sin remordimiento. Tampoco se convirtió en un hombre resentido. Su fortaleza nació de haber transformado el dolor en dirección, no en odio. Eso fue lo que lo hizo distinto. Lucas decidió marcharse, no para huir, sino para vivir con coherencia. Dejó atrás el apellido como un peso muerto, y se llevó la lección más dura que un padre puede dejar: el dinero no compensa el daño causado, y el silencio no borra la verdad. Se despidieron sin promesas exageradas, solo con respeto. Elías, ya cansado por los años, sonrió al ver cómo la isla funcionaba sin depender de una sola persona. Ese era el mayor logro. Cuando una comunidad no necesita un salvador, significa que aprendió a sostenerse. Mateo tomó el viejo reloj de su padre por última vez. No intentó arreglarlo, lo colocó en una pequeña caja y lo enterró bajo una tabla de la plataforma central, no como un adiós triste, sino como un acto de gratitud. Su padre no había perdido, había sembrado. Con el tiempo, otros niños llegaron a la isla, algunos huérfanos, otros escapando de la humillación, del abandono, de la pobreza que los hacía invisibles. Mateo nunca prometió riquezas ni caminos fáciles, solo ofreció algo que él nunca tuvo de niño: un lugar donde nadie te hace sentir menos por lo que eres. La isla flotante se convirtió en un símbolo silencioso. No buscó fama, no necesitó aprobación. Existió como prueba de que incluso desde la nada se puede construir algo justo. Y si hay un mensaje que queda después de todo lo vivido, es este: la verdadera fortaleza no está en humillar al que cae, sino en extender la mano sin convertirte en aquello que te destruyó. No todos nacen con oportunidades, pero todos pueden elegir qué hacer con el dolor que reciben. Si esta historia te tocó en algún punto, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros puede surgir un nuevo comienzo, te invito a darle like, a comentar qué parte te impactó más y a suscribirte para seguir escuchando historias donde el dolor se transforma en fuerza y el abandono en propósito. Porque a veces, el destino cambia cuando alguien decide no hundirse y aprende a flotar.